Hola metazotriblástico, ¿qué marcha me llevas hoy? Soy Chus y esto es Atiende, el mini podcast de conocimiento y entretenimiento de la red Manchapod. Si no te gusta puedes irte, pero no vas a saber si no te gusta hasta que llegues al final. Hoy tenemos Las cebras son negras con rayas blancas, una etapa o media ración de embriología. La embriología es estudiar cómo una única célula, que es el cigoto, se convierte en mostrencos como el que te habla o como quien me escucha. ¿Y cómo tengo la osadía de decir que las cebras son negras con rayas blancas y no al revés? Bien podría ser, sí. Pero no voy a adelantarme. Esto es un episodio de podcast, no un tweet. Un ovocito, ¿vale? Es complicado, pero técnicamente no podemos decir que las mujeres y otras personas con capacidad de ovular tengan óvulos. Sin entrar en detalles, el óvulo se termina de formar durante la fecundación, pero esto es como lo de las espinas de las rosas, que técnicamente no son espinas, sino que son aguijones, pero por evitarme esta perorata cada vez acabo cediendo y las llamo espinas. Ya sabes que cuando diga ovocito me estaré refiriendo a eso que de normal se llamaría óvulo, para entendernos. Lo mismo que pasa con decir Hermione. A ver, toma dos. Un ovocito. Está ahí, en su trompa de falopio, con toda la tranquilidad del mundo, pasando el puente del 1 de mayo. De pronto recibe visita. 1, 100, 300.000. Vale, bien, se acabó la tranquilidad. No va a haber bittercast para todos. Contraviniendo todos los usos y costumbres, estos cabezones llegan y sin presentarse ni nada se dedican a embestir al ovocito. A golpes. Uno de ellos, o dos a veces, y no necesariamente el primero o los primeros, de hecho es lo menos habitual, fusiona su membrana celular con la del ovocito óvulo, gracias al 1,5 kg de enzimas hidrolíticas que llevan en la frente y vomitan dentro de su citoplasma su ADN nuclear, que es igual de numeroso que el del anfitrión. Pauso un momento el relato para señalar que, en muchas lenguas romances, algo tan femenino como un ovocito o un óvulo, porque pocas cosas hay más biológicamente femeninas, por definición, que un ovocito o un óvulo, se designan mediante un sustantivo masculino. En fin, las incoherencias de las lenguas nacionales. Esperanto. Ahora ya podemos abandonar el innecesario debate de si llamar aquello ovocito, óvulo o aguijón de rosa. Una vez que se han unido los ADNs nucleares de ambos, tenemos un cigoto. Un cigoto es como un Pokémon Eevee. A nadie le importa por sí mismo, sino por aquello en lo que se va a acabar convirtiendo. Al igual que Eevee, el cigoto tiene la capacidad de convertirse en cualquier cosa. Cualquier cosa que permita su naturaleza, no se va a convertir en una bici de montaña. La gracia del cigoto, que es una sola célula, es que se convertirá en un embrión, de más de una célula, cientos de células, cientos de miles de células según la etapa. Y en un feto, que es como un embrión pero muchísimo más desarrollado. Y este a su vez en un humano de nivel 1 en el momento en el que nazca. Y ahí viene el percal. ¿Cómo se convierte un cigoto de una célula sola en un humano con cientos de miles de células y una preocupación genuina por el cambio climático antropogénico? Paso 1. La división celular. La mitosis es el proceso por el cual una célula duplica su material interno y luego se divide en dos células iguales. Digo iguales, así, con comillas, porque el cigoto, y pasa con otras células, está polarizado, como le pasa a algunas gafas de sol. Algunos factores, principalmente proteínas del citoplasma del cigoto, sedimentan, por decirlo así, y se acumulan en uno de los extremos del cigoto. De esta manera, cuando se divide para formar dos células pretendidamente iguales, de estas dos células, hay una que tiene una concentración ligeramente mayor de estos factores que la otra. Vuelve a dividirse otra vez y otra más y tenemos lo que se llama el estadio de 8 células. Date cuenta, vemos el cigoto y solo estamos pendientes de cuándo se va a dividir. Nadie le pregunta cómo está, solo pensamos en nosotros mismos. En fin. Me detengo en este estadio de 8 células porque hasta este punto, cada célula de las que tenemos en rueda es, a su vez, totipotente, como el cigoto, y divisible del resto. Si, por lo que sea, una de esas 8 células, o más de una, se separa o se separan
del resto puede seguir creciendo y dividiéndose como si vinieran directamente del su cigoto. A partir de ese estadio y antes de la siguiente división, la que daría lugar a las 16 células, estas empiezan a anclarse entre ellas, a unirse, y si pasada esta unión arrancásemos una de esas células del conglomerado, sería mucho menos probable que el conjunto fuera viable. Cuando tenemos una buena cantidad de células, conocemos a esta unidad como mórula, mora pequeñica. Esto sigue creciendo y dividiéndose siguiendo la función 2 a la n. Cada elemento de división hace que todos y cada una de las células pasen a ser 2. Todo se duplica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048... Seguro que estos números los has visto por otras razones en términos relacionados con la informática, la electrónica o los videojuegos, por ejemplo. Llega un punto en el que la mórula deja de ser tal y se convierte en blástula. Esto es que las células del interior de la pelota se ahorillan para dejar ese interior hueco. Pasamos de tener un Lindt a tener un Ferrero Rocher. Todo el mundo nos olvidamos de Sprungly al hablar de Lindt, esto es así. El espacio interior no está del todo hueco. Dentro de esa gran pelota hay una masa de células que se acumula en uno de los polos o extremos. Esta blástula se implanta en el endometrio, el tapiz tisular del interior del útero. La masa interna de células formará el embrión propiamente dicho, y las de la envuelta contribuirán a formar la placenta. Esa masa interna de células formará su cavidad, en la que las células exteriores de cada uno de los polos se meterán hacia adentro, se invaginarán, y tendremos una masa hueca de células con un orificio en uno de sus polos, y una invaginación que dejará una cavidad externa a la oquedad que decía antes. Para tener una imagen mental de esto sería como coger un globo a medio inflar y clavarle un dedo, sin que explote. Este proceso se llama gastrulación, y nuestro querido embrión ha pasado a la fase de gástrula. La raíz de gástrula en griego significa algo así como estómago o vesícula, como curiosidad. Ahora tenemos una especie de U rellena de doble línea, ese globo con el dedo por dentro. Muchos animales se quedan en esa fase en la que podemos distinguir una capa externa, el contorno del globo, una capa interna, lo que sería la membrana del globo por allí donde tenemos el dedo metido, y un orificio que abre a la capa interna al exterior. Este orificio es el blastoporo, y para muchos animales será en el futuro la boca y para otros el ano. Esto depende de la especie. Como nos gusta usar raíces griegas para ponerle nombres a las cosas, a la capa externa la llamaré ectodermo, piel exterior, y a la capa interna la llamaré endodermo, piel interior. Otras especies de animales tienen una tercera capa embrionaria. Las células del ectodermo y del endodermo migran al espacio hueco o forman evaginaciones y crean masas intermedias de células que, a su vez, forman sus propios huecos o espacios vacíos. En todo este relato, los espacios tenéis que imaginaroslo llenos de líquido por todas partes. A esta tercera capa de células, como están en el medio, las llamaré mesodermo, piel o capa de en medio. Entonces, según el desarrollo embrionario, tenemos algunos animales, o tirando del griego latinizado metazoos, que tienen dos capas embrionarias, o sea que son diblásticos. Y algunos que tienen tres capas embrionarias, o sea que son y sois triblásticos. Volviendo a los humanos, a los Homo sapiens. Llegará un momento en el que el hueco que está abierto al exterior por el blastoporo, pero que está ciego en el otro extremo, progresa hasta fusionarse con el ectodermo y forma otro orificio. Ahora tenemos lo que en el futuro será la boca. En el hueco que queda entre uno y otro orificios será lo que formará el tubo digestivo. ¿Te imaginas que digo otra cosa? ¿Te imaginas que entre el rudimento de boca y el rudimento de ano se formase cualquier otra cosa?
A ver, la naturaleza es experta en sorprendernos, ya que no todo lo que podemos explicar con sencillez resulta ser así, pero en este caso no. En este caso sí que la explicación es sencilla. Cada una de las 3 capas embrionarias irá evolucionando a través de las sucesivas fases de crecimiento celular, en cuanto a masa, de crecimiento celular en cuanto a número, tras las sucesivas rondas de divisiones celulares, y migraciones de células o grupos de células para formar órganos, tejidos, sistemas y aparatos. En el ectodermo ocurre una invaginación longitudinal, o séase, a lo largo, de punta a punta, de adelante a atrás y de atrás a adelante, la zona dorsal del ectodermo empieza a hundirse hacia adentro para formar una especie de valle flanqueado por 2 crestas que según avanza esa invaginación se van cerrando poco a poco hasta convertir el valle en un tubo cerrado. Este segundo tubo, el primero es el que va del blastoporo al rudimento de boca, es el tubo neural. Uno de los sistemas que se desarrolla desde el ectodermo es el sistema nervioso. Del tubo neural migran grupos de células que formarán las capas externas de los dientes y otros que formarán ganglios neurales, nervios y otras estructuras derivadas como las glándulas suprarrenales. Además de todo el rollo neural, del ectodermo se formarán la piel, epidermis, el pelo y las uñas, por poner algún ejemplo. De la capa del mesodermo se formarán los músculos, huesos y cartílagos, y algunos órganos internos, cada uno con sus estructuras y huecos internos a su vez. Y, por otro lado, del endodermo se formarán los sistemas digestivo y respiratorio. Para terminar este troceado de la anatomía ontológica, comentar que los humanos somos bilaterales, que significa que cada estructura se forma desde los lados hacia el centro. Prueba de ello es la muesca superior que tenemos la mayoría en los labios. Hay casos en los que el lado derecho y el izquierdo no se fusionan del todo y queda lo que se conoce como labio leporino o labio de liebre. Dicho esto, si estudiamos el desarrollo embrionario de una cebra, y ahora no sabes si lo estoy pronunciando con C o con Z porque eso no puede distinguirse con la voz, veremos que sus células son ricas en melanina. Las cebras son negras y durante el desarrollo de sus embriones van perdiendo la melanina en algunas zonas de su piel y su pelaje, formando ese patrón rayado tan característico. Resulta que ese pelaje es especialmente útil para confundir a los peligrosos mosquitos y a los molestos tábanos, que pasan de picar a las cebras, y también, cuando hay varias de ellas juntas, los grandes depredadores no las identifican como algo atacable. Al menos eso es lo que se sabe hasta ahora. Llegados a este punto, no quiero dejar de mencionar y agradecer a todas esas personas que están dando apoyo económico a la red Manchapod y que han buscado Manchapod en Patreon, en Asheta o en Ko-fi, como por ejemplo Carlos Bisinger, La Compañía, que es la red de podcast en esperanto, País Invisible, que es el podcast sobre Occitania en catalán, Ilya Heikinson o el doctor Emilio Tejera Puente. Pero, además de eso, algo que me ha hecho muchísima más ilusión incluso es a todas esas personas a las que quiero mencionar en la siguiente nueva sección de contactos e interacciones, porque gracias a vosotros este podcast ha tenido una acogida maravillosa. Estoy impresionado de cuánto retorno he recibido y de los comentarios que me habéis ido haciendo. Por poner un ejemplo, quiero leer un comentario en la plataforma iVoox, lo firma Millo, y es un comentario sobre el capítulo anterior sobre el esperanto. Y dice así: a mí la pregunta que me ha quedado del podcast es: ¿hay poesía en esperanto? ¿Y se permite en ella romper las reglas en base a licencias poéticas? Y la respuesta es que sí, a todo. Primero, sí a la forma en la que lo has escrito, usando una puntuación exquisita, signos de apertura de interrogación, puntos suspensivos, las mayúsculas cuando tocan, o sea que eso ya para mí es encomiable. Por otro lado, yendo a lo que me preguntas, que es una pregunta muy pertinente, porque siendo el esperanto una lengua artificial, ¿tiene rasgos tan naturales de una lengua como lo es la poesía, por ejemplo?
¿Es el Esperanto simplemente una herramienta de comunicación? ¿Son unos y ceros y entendemos lo que nos quieren decir y ya está? Bien, por un lado, no sé si lo dejé lo suficientemente claro en su momento, pero el Esperanto no es más artificial que otras lenguas, o por decirlo de otra manera, otras lenguas no son más naturales que el Esperanto, porque todas las lenguas son artificiales de alguna manera, y todas las lenguas están de alguna manera planificadas para ser un estándar común, si no en todo el dominio lingüístico, por lo menos en su área dialectal, ¿vale? Todas las lenguas tienen un proceso de normativización que las hace un poquito más planificadas. Pero la poesía, por ejemplo, no es algo también que nazca de las plantas, es algo que se crea con la cultura, es también algo artificial, digamos, ¿no? Es algo creado por el hombre, por el ser humano, en definitiva. Así que sí, cuando se creó el Esperanto, una de las primeras cosas que hubo interés en hacer, de hecho el propio Zamenhof lo hizo muchas veces, fue en traducir para que se entendiese en el resto del mundo la poesía que existía, pero también en crear poesía. Y claro, la poesía que se mueve con esa fluidez que trae el propio sentimiento, muchas veces no puede estar encorsetada en unas estructuras gramaticales muy fijas. Bueno, para empezar, ya decía, el Esperanto es flexible, tiene formas de adaptarse a la manera en la que queremos decir las cosas, no solo las cosas que queremos decir, pero también hay una norma de estas 16 normas del Esperanto que yo no me sé de memoria, pero que se pueden ir deduciendo de toda su gramática. Una de ellas es que la terminación de las palabras, especialmente es útil cuando la palabra es un sustantivo, se puede elidir, se convierte en una apóstrofe y pasamos de ella. Entonces, claro, si tú quieres hacer una rima en un idioma en que todos los sustantivos acaban en O y todos los sustantivos acaban en A, solo puedes hacer 2 tipos de rima, o 4 tipos de rima. Consonante acabada en O, asonante acabada en O, consonante acabada en A y asonante acabada en A. Bueno, y puedes añadir otras 2 por cada variedad, por cada categoría gramatical que quisieras añadir, ¿no? En este caso, si quitas esa terminación, normalmente ya digo que se suele usar en sustantivos, adquieres una plétora de palabras que no son solo acabadas en O, sino que son acabadas en la sílaba anterior a la O, y así ya tienes una variedad. Voy a leer un texto de Kalman Kalocsai, que es un poeta húngaro que lo conocí a través de una charla que dio Antonio Balén. Antonio Balén es un poeta esperantista, es gallego, es español y forma parte de lo que se conoce como la Iberia Escolo. La Iberia Escolo fue un conjunto, y siguen siendo a día de hoy, un conjunto de poetas, escritores, bueno, han tocado todos los palos, han tocado narrativa, han tocado ensayo, hay alguna novela gráfica por ahí, entre los que destacan nombres tan importantes como este que os decía, Antonio Balén, como Miguel Gutiérrez Adúriz, como Gonzalo Neves, como por ejemplo Miguel Fernández. Son autores en Esperanto, autores original en Esperanto, y que también han hecho un trabajazo de traducción de obras originales en otros idiomas al Esperanto. Y ahora están también metidos en el proyecto está también, por ejemplo, Jorge Camacho, que también es poeta y autor, y tienen el proyecto de la Beletra Almanaco, el almanaque de las letras, de las bellas letras o algo así, no sé cómo llamarlo, que son recopilatorios, son antologías de literatura. Y está el concurso de literatura de la UEA, de la Universala Esperanto Socio. O sea que hay una actividad enorme. Y pues en un congreso de Esperanto en Zaragoza pude escuchar una charla de Antonio Balén y presentaba al poeta Kalman Kalocsai. Tengo textos por aquí también de otros de ellos, pero por ejemplo este de Kalman Kalocsai es cortito, por eso creo que no es de su libro más conocido, que es Mondo Kaikoro, Mundo y Corazón, pero aún así yo creo que va a ser bastante representativo de lo que preguntas. Se titula Amne estas. Ho amne estas ludo, sed forta sorta trudo. Gis vingas sian vipon, al lip pelante lipon. Ni timas gian baton, caprizzon, sen compaton.
subgiaiut nis venas, caitamen gini venas. No sé si podéis si lo habéis podido percibir. Am o lip, que terminan así de esta manera, y lo que hemos hecho ha sido quitar una sílaba. Bueno, que hizo Kaloxai en su momento ha sido quitar una sílaba, y además de cambiar la terminación de la palabra, pues reduces la métrica. Bueno, esto ha sido un ejemplo que esperaba que sirviese para ilustrar mi respuesta. Tengo también un comentario de Molondrongo TV. Molondrongo TV es la capibara que juega a juegos retro en Twitch, podéis encontrarlo, que es un gran amigo de esta red de podcast y de proyectos anteriores. Bueno, de hecho de esta red de podcast, porque incluso los proyectos anteriores forman parte de ella, que me puso por Twitter los otros días. Hacía tiempo que no escuchaba a Chus, y lo acompañaba de una captura de su podcatcher donde se veía la portada en la que estaba escuchando el episodio 1 de Atiende dentro del feed de Cuéntame Hermosura. Para los que estáis escuchando Cuéntame Hermosura, que sepáis que esto es un podcast aparte que se llama Atiende, que lo podéis escuchar en vuestro feed aparte, que tiene ahora mismo 2 episodios, el de Esperanto y este, pero si queréis seguir escuchando Cuéntame Hermosura, dentro del feed de Cuéntame Hermosura también aparecerán estos episodios, así que da igual donde lo escuchéis, lo vais a recibir igual. El bueno del doctor Emilio Tejera Puente, que no me cansaré de agradecer que haya formado parte de la lista de mecenas en su momento y que lo siga siendo a día de hoy, puso en Twitter los otros días: no es que probablemente Chus sea de los que más sepa del tema en español, es que mete efectos especiales, explicación multilingüe y chanzas chanantes. Lo de los mancheguismos y llamar mini podcast a uno de 45 minutos ya son cosas por las que hay que creerle. Y pone una imagen aquí que representa el Esperanto, Internacia Lingvo 1887, Esperanto. Y un enlace a la versión de iVoox de este podcast. Gracias por tu comentario. Lo de mini podcast está claro en esta edición que iba a ser mucho más corto, pero el tema del Esperanto se me ha tenido que ir un poco de las manos, pues entre explicaciones y demás. Pero yo creo que lo habréis disfrutado, y si no, me lo decís también, que también quiero saber las cosas malas, pijo. Y aprovecha para abrir el hilo y seguir comentando una cosa que me pareció muy interesante, que yo la leí en su momento. Primero decir que yo no soy de las personas que más saben de Esperanto en español. Delante de mí hay muchos más, pero agradezco el detalle y bueno, sí, uno intenta estar al día de todo lo que puede. Siguiendo pues con este hilo que os decía, mete un enlace a su propio blog que yo quiero recomendar, que siempre que hablo de Emilio hablo de sus libros, pero es que el blog Página de Escritor es una cosa que está muy bien, que yo creo que no he podido leer ni el 1% de lo que ha publicado, porque son cosas todas interesantísimas, y lo mejor de todo es que además están muy bien documentadas y muy bien explicadas. Se nota que Emilio, además de ser bioquímico y médico, como él mismo dice en su propio blog, cosa que es cierta, tengo constatada, además es muy buen narrador, muy buen cuentacuentos, y los blogs de Emilio, las entradas de blogs son muy interesantes. Buscadlo, emilio-tejera.blogspot.com, o buscad Página de Escritor. Todos los meses tiene, aparte de que enlaza sus intervenciones en el podcast del Gato de Havel, pero hay pues historias, narraciones, textos más o menos aislados, textos con más o menos continuidad, hay series y hay artículos, por ejemplo, que bueno, que dan para presentarlos a concurso, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho siempre. Y en concreto esto, en 2012 abrió un artículo donde explicaba la historia de Esperanto desde un punto de vista muy objetivo, bastante objetivo. Y nos dice esto en Twitter: por cierto, yo conté mi propia versión de la historia por aquí, pero vamos, ya digo, ni punto de comparación. Vamos a ver, no seas modesto, ¿eh? Es como si te cuenta la historia de los vikingos un profesor de Michigan frente a un noruego que le está atizando hachazos a un monje del medievo. Intentaremos contactar con un monje del medievo o con un noruego del medievo, a ver si vienen a Cuéntame Hermosura y nos cuentan qué tal el tema de los vikingos. Ya hemos tratado de los vikingos en Neparolupri Esperanto, en la versión en Esperanto precisamente, con Siru, que es una experta, pero si podemos traer a alguien para contar en castellano, pues mejor. Y dice:
Si encima te gusta el estilo de narración de Chus y los diversos berenjenales en los que se mete, en la red Manchapod tendrás mucho, variado y a precio de quienes coleccionamos pelusilla en el bolsillo. Y gracias por considerarme esa pelusilla digna de coleccionar. Además, como novedad, y creo que es algo que voy a implantar ya en todo lo que pueda de la red Manchapod, tenemos los audio comentarios. Os recomiendo que uséis el canal de Telegram que voy a nombrar en breve para mandarme vuestros audios, que es lo más fácil, pero si no, también podéis entrar en SpeakPipe, que es la web que es www.speakpipe.com/manchapod, y allí me podréis mandar audio comentarios de qué os ha parecido el episodio. Y creo que es mucho más rico si en vez de ser yo quien está leyendo lo que decís y dándole la entonación que a mí me da la gana, porque es lo que estoy haciendo, si me lo decís vosotros con vuestra propia entonación. Como por ejemplo lo que ha hecho Toñi, que es una amiga de esta serie, de esta casa, de esta serie, de esta red de podcast, porque cada vez que mencionamos a Toñi esto se llena de alegría y de perrete saltando, sacando la lengua, moviendo la cola y agachando así un poco una orejica en plan de juego, porque Toñi, ya lo sabéis, es la co-creadora, porque tiene unos colaboradores increíbles, y directora y productora y todo lo demás del podcast Perretes, que en cada episodio nos habla de una raza de perros. Os dejo ahora mismo con su audio. En primer lugar, quiero agradecer a Chus la forma tan divertida que tiene a la hora de contar, en particular en el capítulo del Esperanto, esta historia. Hace muchísimos años, yo era apenas una niña, no sabía ni siquiera que el Esperanto existía. Pero bueno, al nacer y vivir en una ciudad costera donde se hablaban diversos idiomas, yo siempre pensaba que qué lío tan grande aquello de que cada uno hablara de una manera y la gente no se pudiera entender, con lo fácil que sería que todo el mundo hablara la misma lengua. Años más tarde, en el colegio, tuve que aprender a hablar francés porque se consideraba la lengua culta. Cuando ya me hice más mayorcita me preguntaba el por qué el francés tenía que ser la lengua culta. ¿Qué pasaba? ¿El resto del mundo era inculto? Por aquel tiempo también en televisión daban un programa que se llamaba 500 millones, un programa dedicado a todos los hablantes de habla hispana. Y al poco tiempo de aquello, el francés quedó apartado y se comenzó a aprender inglés en los colegios y a ser el inglés el idioma, llamémosle, universal. Aquello reafirmó más aún mi teoría de que tener un idioma, una manera de comunicarse, en la que nadie estuviera por encima de nadie, en la que no hubiera supremacismos de ningún tipo, que respetara cada una de las culturas, pero que a su vez hiciera que todo el mundo pudiera entenderse, era fundamental. Y en ese tiempo ya sí tuve conocimiento de que a alguien muchos años atrás se le había ocurrido la brillante idea de crear ese idioma y que se llamaba Esperanto. En aquel tiempo pensé que aquello debería de extenderse, que aquel idioma debería de volverse popular, que se debería de estudiar en los colegios para que de esa manera todo el mundo fuera capaz de entenderse, estuviera donde estuviera. Pero no. Aquello quedó en el olvido y quizá después de tantos años he vuelto a tener contacto con el Esperanto a través de Chus y lo reivindico. Yo también reivindico un idioma universal. Claro que sí. Me quedé sorprendidísima el día que me enteré que hasta incluso el lenguaje de signos es diferente en cada país, que cada idioma adapta su lenguaje de signos. O sea, que ni ellos, un idioma creado no hace demasiado tiempo, ya también establecía diferencias. Qué complicadillo es el ser humano. Yo entiendo que cada uno tenemos nuestro idioma, que nuestro idioma está ligado a nuestra cultura, que hay que conservarlo, claro que sí, pero ¿por qué no ese idioma universal? En los colegios, por favor, en los colegios.
y Chus sigue haciendo estos programas tan divertidos y tan didácticos. Y también os voy a dejar ahora a continuación, acto continuo, con el audio de Víctor Gabriel, del podcast El Diario de Argifonte. Víctor Gabriel, alias Hermes Argifonte, es un buen amigo también de esta casa. Me invitó a una tertulia en su podcast, donde a modo de entrevista charleta fui contando un poco cómo es la red Manchapod, y ha colaborado enviando también sus comentarios al podcast Mierda Mental, el Museo de Diógenes. Mierda Mental es un proyecto que apenas publicito, que no hablo apenas de él, pero que cada vez está teniendo más atención y más escuchantes, porque ahí es donde aparecen estas cosas que todo el mundo había olvidado, pero que nadie quiso olvidar en su momento. Y gracias a Víctor Gabriel tenemos ahí en Mierda Mental, en el podcast este de cositas que van apareciendo, un comentario sobre el programa Saque Bola de Emilio Aragón, que yo tenía perdidísimo de mi radar y que no conocía para nada, y del cual esperamos que algún día nos haga una pequeña reseña, Víctor Gabriel. Y ahora mismo os dejo con el audio comentario que ha hecho sobre el episodio anterior. Hola, soy Víctor Gabriel. Chus, tengo que decirte que me ha encantado el episodio sobre el esperanto, el primer episodio de Atiende. Hablar sobre algo como esto puede resultar bastante árido, y de una forma tan simpática como lo has hecho y además jocoso, la verdad es que me ha encantado. Se nota que controlas mucho el asunto y se ve y se palpa que tiene muchísimo trabajo por detrás. Te mando muchísimo ánimo para continuar este trabajo, no lo vayas a dejar, y un gran abrazo. Por cierto, sabes que estás invitado para pasarte cuando quieras por Diario de Argifonte. Venga, hasta luego. Si quieres que comente algo más sobre desarrollo a nivel celular o de tejido, coméntalo en el grupo de Telegram t.me/manchapod, por correo a manchapod@gmail.com o por mensaje en las redes sociales, Mastodon, Twitter, Facebook o Instagram. Dedico este episodio a Elena de Sesión Golfa, el podcast de feminismo que no es solo para mujeres, y a Aitana del canal Casi Aitana, que han apoyado y colaborado en la realización de este podcast. Gracias por atender y hasta la próxima.